La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da mucho gusto recibir nuevamente en estos micrófonos a Álvaro Delgado, periodista de Proceso. Álvaro, muy buenos días. Te saludamos Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan. Buenos días, Marcela. Estoy a sus órdenes. Buenos días, por supuesto, también a la y agradeciéndote Laguna. Agradeciéndote que estés nuevamente aquí con nosotros, Álvaro. Y bueno, pues para comentar sobre la vigencia que en el marco de las elecciones de 2018 cobra tu libro El Amaciato, el pacto secreto Peña Calderón y otras traiciones panistas. Y decimos la vigencia porque estamos viendo cómo este chapulineadero y esta guerra de traiciones entre partidos, de unos que brincan de unas siglas a otras, otros que reniegan de su partido, y bueno, pues ya no sabe uno ni a qué ideología pertenecen estos militantes que hoy están con unas siglas y al día siguiente amanecen abanderando otras. Si pudiéramos refrescar la memoria del auditorio y de recordarle en qué consistió este pacto secreto Peña Calderón y cómo cobra vigencia en este proceso. Bueno, en cada proceso electoral, particularmente en el que se disputa la presidencia de la República, y más específicamente en las elecciones que ha habido desde el año 2000, pues se dan muchísimos movimientos, algunos lógicos, otros efectivamente que son absolutamente ilógicos, sobre todo quienes cambian de un partido a otro, de ideología diferente y hasta contrapuesta. Es algo, digamos que normal, no solamente en México, sino en el mundo. Hay coyunturas en las que algún político o un grupo sencillamente es desplazado o es neutralizado al interior de su propio partido y toma la decisión pragmática de cambiar a otro. Eso es normal en las campañas. En las campañas especialmente pues se busca ganar las elecciones con votos, y quien tiene un liderazgo social, comunal, regional, y toma la determinación de cambiarse, de respaldar a otro candidato que no era el suyo en la elección anterior o de su propio partido, pues digamos que es hasta cierto punto natural y no debería escandalizarnos. Tampoco debería escandalizarnos tanto el hecho de que haya ese fenómeno de que un político o un servidor público busque un cargo diferente al que ostenta. Creo que si alguien tiene respaldo social y, digamos, ejerce un cargo de diputado, de legislador local, lo más lógico es que busque serlo de carácter federal, por la experiencia que ha adquirido y sobre todo si tiene buena reputación. Los que no tienen buena reputación, naturalmente, van a ser repudiados. En fin, digo esto, Juan y Marcela, porque lo que estamos viendo hoy en el país tiene que ver con eso. Sobre todo cuando hay quienes olfatean que quien puede ganar es alguien que a lo mejor no forma parte de su partido, pero puede ganar y por tanto obtener beneficios si se pasa con él. Eso ocurre a nivel de la presidencia de la República, pero ocurre también a nivel de los estados y a nivel de los municipios. Ustedes lo vivieron en la elección 2016, el año pasado en Coahuila, y hoy ahí mismo en Coahuila pues se dan muchos fenómenos en el que, por ejemplo, panistas que se van a Morena, o priistas que en algún momento se fueron con el PAN. Es hasta cierto punto un fenómeno, digamos que normal. Perdón por extenderme tanto para poder darle respuesta a la pregunta que me has formulado sobre mi libro. Mi libro se llama El Amaciato, el pacto secreto Peña Calderón y otras tradiciones panistas, que a mucha gente ha dicho que está vigente, aunque salió en mayo del año de 2016. Yo documento en este libro el pacto que establecieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto desde el 2006 en la elección federal de hace
12 años para que el primero fuera investido como presidente de la República de manera oficial, como ocurrió. Y en el libro yo documento cómo en el 2006, siendo Enrique Peña Nieto gobernador del Estado de México, y tras una reunión secreta en un hotel de la capital de la República, se pusieron de acuerdo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para que le otorgara por lo menos 250,000 votos de priistas a la campaña del PAN. Y 6 años después, Calderón le pagó a Peña el favor. Ustedes recordarán, y el auditorio también, cómo Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, se desplomó en buena medida porque nunca tuvo respaldo ni siquiera político de Calderón y de su grupo, que la abandonó en los hechos, y no solamente eso, sino que la socavó, como yo detallo en el libro, con abundante información documental y testimonial. Y es posible que después de que Peña y Calderón se hayan puesto de acuerdo en 2006 y en 2012, ¿pueden volverse a poner de acuerdo en esta elección de 2018? Sí, de hecho yo en mi libro, sin hacer futurismo, sino porque finalmente los periodistas debemos ser historiadores y no profetas, lo que yo establezco es que la posibilidad existe. Y pues más de un año y medio después de que mi libro apareció, ante la imposibilidad de ser la candidata de su partido, el PAN, Margarita Zavala, esposa de Calderón, renuncia y busca ser candidata independiente. Mientras que el grupo de Felipe Calderón pues está hoy muy claramente definido en contra de Ricardo Anaya, el candidato del PAN, y muy a favor de, ni siquiera de Margarita, sino de José Antonio Meade. En fin, digamos que hago todo este planteamiento, recuerdo todo lo que dice mi libro, parte de lo que dice mi libro, para ubicarnos en un contexto en el que hay hoy muchas alianzas nuevas, viejas, que eventualmente pueden definir la elección presidencial de julio próximo. Pero además el libro, que en su propio título lo dice, y otras tradiciones panistas, claro, también documenta este posible contubernio que pudo haber entre otro expresidente, Vicente Fox, y otra figura del panismo, que es Diego Fernández de Ceballos, con el PRI. Exactamente. Mira, yo le he dado cobertura desde hace muchos años al Partido Acción Nacional. Mi trabajo cotidiano en la revista Proceso es darle cobertura a este partido, y de hecho mis 4 libros, del que el Amaciato es el más reciente, están directamente vinculados al PAN. El primero, El Yunque, la ultraderecha en el poder, que apareció en el año 2003, que documenta una organización secreta que está vigentísima en México, y no solamente en México, sino en muchos países del mundo, en España particularmente. Y mi segundo libro se llama el Ejército de Dios, que es la segunda parte sobre esto. Y el tercer libro se llama El engaño, prédica y práctica del PAN, que es un libro que salió a finales del 2007, ya en el primer año del gobierno de Calderón, y es un libro ciertamente voluminoso, pero que documenta precisamente cómo el PAN se fue corrompiendo, particularmente desde el año 2000, aunque ya desde antes tenía prácticas de defraudación electoral interna. Entonces, este cuarto libro lo que documenta fehacientemente, con testimonios de los propios participantes, de Josefina Vázquez Mota, de Roberto Gil Suárez, de muchísimos personajes, es eso, que hay este contubernio, como tú lo llamas, que es una expresión adecuada, pues no solamente tiene que ver con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Las 3 principales figuras del PAN en las más recientes 3 décadas
apoyaron y apoyan a Enrique Peña Nieto. No solamente Calderón, sino como tú bien dices, el expresidente Vicente Fox, que se convirtió en el 2012 en matraquero de Enrique Peña Nieto y ahora lo es de José Antonio Meade, de la misma manera que Diego Fernández de Ceballos en el 2012 inclusive le regateó el apoyo a la candidata de su partido, Josefina Vázquez Mota, y ahora, como también lo dijo en la entrevista que publicamos la semana pasada en Proceso, una amplia entrevista con él, Fernández de Ceballos está muy claramente apoyando a Anaya, que es, digamos, el candidato que puede enfrentar de manera más eficaz a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, podríamos considerar, Álvaro, que esta historia de traiciones en nuestro país no es privativa del PAN, sino prácticamente de todos los partidos, y no es privativa de esta época, sino podríamos remontarla hasta el inicio de la historia de nuestro país, ¿no? Desde la época independentista, con la primera gran traición de Agustín de Iturbide al ejército realista, y por conveniencia pasarse a las filas independentistas y consumar la independencia, y desde esa fecha, a lo largo de la reforma, posteriormente de la Revolución y en el México contemporáneo, hemos visto todas estas historias de traiciones, Álvaro. Claro, bueno, inclusive desde antes, los tlaxcaltecas que respaldan a los conquistadores para vencer a los esclavizantes. Entonces, la traición es consustancial a la actividad política, a la condición humana, sin duda. Pero por eso yo decía al principio que hay, particularmente en coyunturas electorales, pues muchos movimientos que digamos que son también parte de un proceso democrático. Finalmente, la política es suma de voluntades, acuerdos, pactos y traiciones. O sea, no debe verse como algo normal las traiciones, pero estas existen. Lo que sí debe verse como normal es que existan acuerdos, pactos, negociaciones que se honren, sobre todo si esas negociaciones y esos pactos se dan en el ámbito de los poderes constitucionales. Por ejemplo, en el Parlamento es natural que en las cámaras del Congreso se den acuerdos si es que una fuerza política no tiene la mayoría para procesar una ley, o teniendo mayoría, es importante tomar en cuenta a las demás fuerzas, aunque sean minoritarias. En este caso, por ejemplo, yo veo a mucha gente a nivel de la Ciudad de México, por ejemplo, ven como algo inaudito que alguien que combatió, por ejemplo, a López Obrador en el 2006 y en el 2012, ahora lo respalde. Yo lo vería como algo, pues, como parte de no de un cambio de chaqueta, como se dice por ahí, sino como algo que tiene una explicación política. Como en el 2006, hombre, en el 2006, Calderón era despreciado hasta por su color de piel por muchos que finalmente terminaron apoyándolo, porque era el que podía vencer al candidato que más detestaban, que era López Obrador. Y hoy se está dando un fenómeno semejante, ¿no? Entonces, yo creo que más que cambio de posición de algunos políticos, hay que ver cómo son los grupos hegemónicos y de poder los que están moviéndose. Realmente en México se está una alternancia o un continuismo va a beneficiar a la mayoría de la población o solamente a esos poderes económicos, políticos y criminales, mediáticos, que han dominado en este país desde hace muchas décadas. Realmente, por ejemplo, José Antonio Meade representa un cambio auténtico, siendo no militante del PRI, pero representando todo lo que es el PRI. Y realmente Ricardo Anaya representa un cambio auténtico o es simplemente un candidato de repuesto. Y el caso mismo de López Obrador. López Obrador
representa auténticamente o puede representar un cambio auténtico más allá de los poderes hegemónicos del país. Yo creo que eso es lo que todavía está en curso, que debe deliberarse, debe discutirse, y al final lo más importante es que existan condiciones de igualdad, de equidad y de libertad para que los ciudadanos tomen la decisión que ellos quieran, vayan a las urnas, los votos cuenten y se cuenten, que no se adulteren, que gane el que tenga que ganar, sencillamente es. Claro. Ahora, tú mencionas en tu libro que la corrupción ancestral de nuestro país no es cultural, ni es producto de la mala suerte, ni es un castigo divino, sino claro, que proviene de las complicidades y los pactos de impunidad entre la élite política. Pero ¿dónde queda el ciudadano? Es decir, es un espectador pasivo de esta historia de traiciones. ¿Cómo revertir ese rol para que se convierta en un protagonista activo y ponerle un alto a esta historia de traiciones y ser él el protagonista de la historia de México? Mira, efectivamente, yo lo que digo es que la situación tan trágica que estamos viviendo en el país en términos de una economía estancada y en retroceso, en deterioro, con una violencia inaudita que tiene a la mayor parte de las regiones del país en una situación de miedo y en algunos francamente de terror, y la corrupción que con escándalos cada vez peores, pues esto no tiene nada que ver con, ni tampoco por supuesto la inequidad y la desigualdad y la pobreza de más de la mitad de la población y de la extrema pobreza de más de 15 millones de mexicanos. No es producto de de la mala suerte ni de una maldición divina. Tiene que ver efectivamente con las complicidades y que tienen que ver precisamente con lo que mi libro dice, con estos pactos para que gane uno o que gane otro a cambio de impunidad. Miren, en el sexenio de Vicente Fox hubo muchos casos de corrupción que naturalmente quedaron impunes, porque todo el aparato se usó para que Calderón llegara a la presidencia. Y de la misma manera que hubo muchos casos de corrupción en el sexenio de Calderón que quedaron impunes precisamente porque Calderón apoyó a Enrique Peña Nieto. Y hoy lo que se está buscando es efectivamente otra vez la renovación del pacto de impunidad al más alto nivel. Yo pongo un ejemplo sobre eso. El Pemex Gate, que mucha gente ya se le olvidó. El Pemex Gate fue el desvío de 1,000 millones de pesos de Pemex a través del Sindicato Petrolero para el PRI, para la elección del 2000. Se comprobó desde el punto de vista penal, se comprobó desde el punto de vista administrativo, se comprobó desde el punto de vista electoral, y los implicados están completamente impunes. Uno de ellos es Carlos Romero Deschamps, el líder del Sindicato Petrolero, que no solamente tiene fuero como senador y algo van a darle ahora, es amigo de los amigos, como de Diego Fernández de Ceballos. ¿Qué otros implicados no fueron castigados? Pues todos. Lo único que pasó en aquel caso es el más documentado de corrupción con recursos públicos usados para una campaña electoral. A lo más que llegó fue una multa que se aplicó al PRI y ya. O sea, se garantizó la impunidad, y cuando se garantiza la impunidad, entonces pues no pasa absolutamente nada. Entonces mi planteamiento es que hay que informar como periodistas que somos, como lo soy yo, no en lo etéreo, sino detallar con nombres y con apellidos y quiénes son los que participan en esos pactos de impunidad, que explican en buena medida por qué el país está como está. ¿Y qué tanto afecta, Álvaro, esto, el hecho de que la Secretaría de Hacienda se vea inmiscuida, qué tanto afecta a MID en este caso? Pues es que es parte de lo mismo. Mira,
Mid hoy es el candidato del PRI, que dice que no es priista, toda la vida lo ha sido, que no se haya afiliado es otra cosa. Pero no se afilió de manera muy pragmática porque precisamente por eso, en los sexenios de Fox y de Calderón, tuvo tal relevancia. Pero resulta que el señor Mid, ni como coordinador de asesores del secretario de Hacienda con Calderón, luego como secretario de Hacienda del Felipe Calderón, y luego como secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto, nunca se dio cuenta del saqueo de los gobernadores con recursos federales desviados para las campañas políticas. Nunca se dio cuenta. Y realmente sí se dio cuenta. El asunto es que forma parte de estas complicidades de las que estoy hablando. Hoy Mid no puede decir que no sabía de los desvíos de los exgobernadores Duarte, César y Javier, siendo que él era el responsable de la transferencia de estos recursos. De la misma manera que alguien que hoy es canciller, Luis Videgaray, supo perfectamente de esos robos. Videgaray fue el artífice del pacto con Felipe Calderón en el año 2006, precisamente porque desde 2005, que ganó Enrique Peña Nieto la gubernatura del Estado de México, estaba claramente planteado que Peña sería el candidato en el año de 2012. Desde el 2006 se hacen un pacto, y eso es lo que yo acredito en este libro, un pacto que se ha prolongado durante ya 12 años. Álvaro, buenos días. Te saluda Marcela Pámanes y escuchando con mucha atención. Hay una serie de preguntas más existenciales que más de forma que de fondo, diría. Porque entonces, ¿para qué tanto invertir en la democracia? Entonces, ¿para qué tanto tratar de fortalecer las instituciones que se supone le dan vida y sentido a la vida democrática de este país, que por cierto han venido cayendo en el descrédito, ¿no? Ha venido cayendo la confianza que se tiene en ellas. Entonces, ¿para qué tanta faramaya si todo sucede detrás de la puerta donde los ciudadanos no podemos ver? Bueno, porque es parte de la simulación. ¿Y por qué tenemos un órgano electoral hoy tan desacreditado a nivel nacional? Y como réplica, y sus réplicas en los estados. Pues en buena medida se explica por estas complicidades. Y hay que hacer memoria también, porque muchas veces somos de memoria muy corta en México. En la alternancia en el año 2000 se dio en buena medida porque había un órgano electoral integrado por consenso que actuó de una manera equilibrada, legal, objetiva, imparcial, como lo ordena la Constitución. Y en buena medida también por esa razón, en el 1997 el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, una derrota brutal que antecedió a la derrota del 2000. Pero resulta que ese órgano electoral, incluyendo también un tribunal electoral que dio muestras también de imparcialidad y de independencia, se acabó. El IFE en el 2003 cambia de integración, y ustedes recordarán, y el auditorio también, cómo ese IFE equilibrado, objetivo, pues buscando garantizar el principio básico de la democracia electoral, que es un ciudadano, un voto, se corrompe y porque se integra de una manera facciosa. Se lo reparten el PAN y el PRI, y eso cambia las condiciones para la equidad y para las condiciones de objetividad también en la elección del 2006. El 2006 no fue solamente un asunto de una elección, sino cómo actuó el órgano electoral, y el órgano electoral actuó de manera facciosa Entonces, sin un órgano electoral auténticamente independiente y autónomo, pues puedan ir los ciudadanos confiados a las urnas a depositar su voto, pero ese voto
no necesariamente va a ser respetado. Sí, se gasta muchísimo dinero en crear estos órganos. Supuestamente con la reforma del 2014 esto iba a cambiar, se iba a abaratar la democracia, según esta reforma que se hizo a instancias del PAN en 2014, no ha ocurrido eso. No es un asunto solamente de dinero, es un asunto de honradez, y es un asunto de acabar con los pactos de impunidad que en este país siguen vigentísimos. Ajá. Toda esta información que luego se revela y además se le da el seguimiento puntual a la misma, la famosa mafia del poder, el PRIAN, ¿todo esto fortalece la candidatura de Andrés Manuel López Obrador? Mira, cada candidato y cada partido diseña una estrategia, incluyendo la mediática y la discursiva. Por supuesto que López Obrador tiene una estrategia en ese sentido, porque él dice, yo soy diferente a los otros dos que en realidad son lo mismo. Eso es parte de una estrategia. De la misma manera que Anaya dice, solamente hay continuidad y cambio. La continuidad es mí y el cambio solamente lo representamos López Obrador y yo, pero López Obrador tiene ideas viejas y yo soy la modernidad. Yo creo que lo más importante es ver qué tanto en los hechos representa uno y otro. No digo solamente estos dos, sino Mid, o Margarita Zavala, o el Bronco, o los que eventualmente lleguen a la boleta electoral. Sí es verdad, y aquí más allá de lo que diga López Obrador o cualquier otro, los más recientes 30 años, para hablar solamente de 3 décadas, el cogobierno PAN-PRI, eso no solamente no es una suposición, es un hecho. Aún con las dos alternancias en el 2000 y en el 2012, la política económica ha sido exactamente la misma. Claro. La estrategia para enfrentar al crimen, a la delincuencia, ha sido exactamente la misma. Todas las políticas realmente han sido las mismas, las clientelares, aún para supuestamente combatir la pobreza, que ha resultado un fracaso. Definitivo. Han sido exactamente las mismas. Muy bien. Las políticas laborales han sido exactamente las mismas. Claro. Las políticas en telecomunicaciones han sido exactamente las mismas. La relación con los medios de comunicación han sido las mismas. Entonces, no es una suposición ni es un... Yo lo digo desde el punto de vista de un periodista que ve eso. Entonces, hoy, efectivamente, una vez más se plantea el dilema. ¿Continuidad o cambio? Claro. Bien, Álvaro Delgado, periodista de Proceso, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Al contrario, estoy a sus órdenes y muy buen día. Buenos días.